El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Seis con 26 en la mañana, veo que se han levantado tempranito. Ya tenemos una enorme visualización a esta hora de nuestra audiencia a través de nuestra transmisión por Facebook Live. Muchas gracias por su generosa sintonía. Hoy sí, crucemos los dedos y roguemos de que todo salga bien el día de hoy. Ya estamos con señal de radio, 89.7 FM estéreo en Pichincha, 88.5 en Manabí, 97.5 en Esmeraldas. Tuvimos unos problemas técnicos bien complejos, créannos, desde el sábado, pero bueno, logramos ya solucionarlos. El martes ya, por ejemplo, salimos con señal de internet que no la teníamos. El lunes solamente estuvimos con el programa por Facebook Live. Ayer ya estuvimos por Facebook y por internet. Hoy ya estamos con señal de radio, así que para empezar, esa es una buena noticia en este miércoles, mitad de semana, que no sea un día de miércoles, por favor, sino que sea un día bendecido, un día de trabajo, un día de realizaciones para todos, para todas que nos escuchan cada mañana. Gracias. A ver, hay bastante para comentar el día de hoy. Bastante para comentar el día de hoy. Hemos ahí clasificado algunos temas que justamente forman parte de la gran agenda, de la gran agenda política, de la gran agenda económica, de la gran agenda mediática y evidentemente generar comentarios, análisis respecto justamente al desarrollo de los diferentes temas y al comportamiento de nuestra ciudadanía. A ver, empecemos por el tema de la desafiliación del presidente de la República. Yo creo que hay que hacer allí una crítica absolutamente constructiva, como hacemos en este espacio de noticias. Como he dicho en varias ocasiones, aquí no se trata de criticar a la persona, sino al funcionario, a la autoridad, al político, no a la persona, más allá de cualquier cosa. Pero aquí evidentemente, y yo publicaba ayer en mi cuenta Twitter cuando posteé justamente la agenda para el día de hoy, si es una suerte de burla lo que están haciendo con el país. Primero que el movimiento Alianza País, luego de las elecciones, y cuando al presidente de la República le quedan menos de 3 meses para terminar su mandato, se le ocurre iniciar un proceso disciplinario, con el argumento de que ha incumplido con el plan de gobierno. Pregunta pública, y le vamos a hacer esa pregunta a Jimena Peña más adelante, que conversaremos con la ex candidata a la presidencia de la República. Y entiendo, vicepresidenta de esa organización política. ¿En qué momento se dieron cuenta? ¿Cuándo se dieron cuenta que el presidente Lenín Moreno no había cumplido con el plan de gobierno que le permitió ganar la segunda vuelta electoral el domingo 2 de abril de 2017 y que le permitió posesionarse como primer mandatario el 24 de mayo del 2017? ¿En qué momento se dieron cuenta? Porque está claro que la bancada de Alianza País, que se dividió, hubo una implosión interna. La Alianza País llegó con 74 legisladores, tenía mayoría absoluta. Eso le permitió controlar la conducción de la Asamblea Nacional el 14 de mayo del 2017, eligiendo a José Serrano como presidente, configurando justamente las vicepresidencias, el CAL, distribuyendo las comisiones legislativas especializadas. Pero está claro que esa bancada duró un suspiro, porque al poco tiempo, a las pocas semanas, poquísimos meses, vino la ruptura entre los líderes de esa organización política, Rafael Correa y Lenín Moreno. Correa abandonó el país, se fue la primera vez a Bélgica. Esto me parece, si mal no recuerdo, fue en junio o julio del año 2017, y ya había diferencias expresadas justamente por ambos líderes del movimiento País. Yo recuerdo que en los exteriores del aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela hubo un discurso de Correa muy crítico contra Moreno, y de forma simultánea Moreno estaba en el Palacio de Carondelet despidiendo a Correa con un cuadro y destacando las ejecutorias de Correa. Como tenemos memoria corta, no nos olvidamos de esos detallitos, de los cuales felizmente el periodismo nos ha permitido ser testigos de aquello. A la vuelta de la esquina, Moreno tuvo una postura totalmente distinta, criticando abiertamente al gobierno de Correa, cosa que no lo hizo hasta julio del año 2017, porque cuando la primera vez Correa se fue del país a Bélgica, Moreno apareció con un cuadro de Rafael Correa en el balcón de Carondelet.
Y allí empieza toda esta serie de desavenencias internas que provoca la implosión en Alianza País y un grupo de legisladores, 30 y pico más o menos, creo que eran 29, 30, 31, esa cifra varía, ¿no? Decidieron dejar las filas de Alianza País y esa mayoría de 74 se convirtió en la primera minoría de la Asamblea Nacional. Ya no había tal mayoría. Pero los que quedaron, los 40 y pico que quedaron de Alianza País, en gran parte de la administración de Lenín Moreno, se presentaban como la bancada oficialista, siguieron respaldando los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo y no había voces críticas respecto de las ejecutorias de la administración del presidente de la República y tampoco esta observación de que el presidente Moreno no estaba cumpliendo con el plan de gobierno que le permitió ganar las elecciones en 2017. ¿En qué momento se dieron cuenta? Yo voy a poner un ejemplo. Alianza País votó por la aprobación de la Ley de Apoyo Humanitario el año anterior. Es una ley que ha sido largamente criticada por varios sectores. Muchos consideran esa ley como aquella que provocó o que facilitó despidos por parte de la empresa privada, de varias empresas privadas, muchas empresas privadas en el Ecuador, y que estuvo esa ley totalmente alejada de la protección que necesitaba el trabajador en tiempos de pandemia. Pero esa ley fue aprobada con los votos de Alianza País. Y Alianza País seguía manteniendo reuniones con emisarios del Ejecutivo. Cuando María Paula Romo era ministra de Gobierno, ella de alguna manera se convirtió en el enlace entre el Ejecutivo y el Legislativo. La ministra Romo fue vista en múltiples ocasiones en la Asamblea reuniéndose con los legisladores de Alianza País. Entonces sería interesante saber en qué momento la dirigencia actual de Alianza País se dio cuenta que no había cumplido el plan de gobierno, faltando 3 meses, porque el 26 de febrero recién inician un proceso disciplinario, el 26 de febrero, justo cuando habían comenzado los últimos 3 meses de la administración de Lenín Moreno Garcés. Fue por conveniencia política. Hay que recordar también, y en varias ocasiones conversamos con Jimena Peña siendo candidata a la presidencia de la República, cuando empezó con un discurso crítico respecto del gobierno de Moreno y presentándose como una candidata que no era oficialista, que Alianza País no representaba el oficialismo en ese momento, mantuvo una actitud de distancia con el gobierno, justamente como parte de la campaña electoral. Yo quiero insistir en qué momento se dieron cuenta y quiero agradecerle el aporte al colega y amigo Andrés Reliche, que está conectado con nosotros y nos recuerda, por ejemplo, que en 2018 migrantes ecuatorianos iniciaron acciones para revocar el mandato del presidente Moreno por incumplimiento del plan de gobierno, que es, digamos, un derecho al cual tienen los electores que está consagrado en la Constitución. En mayo del 2019 el Consejo Electoral rechazó la entrega de los formularios y en ese entonces, me recuerda Andrés, Alianza País no dijo nada al respecto y no generaron ningún tipo de pronunciamiento. Por eso yo planteo públicamente esto. ¿En qué momento se dan cuenta? Y en contrapartida, ¿en qué momento Lenín Moreno se da cuenta que tiene que irse de una organización política de la cual renegó prácticamente durante los casi 4 años de su administración gubernamental? Porque el presidente Moreno se apartó de la línea de su organización política, de la que le permitió ganar las elecciones. Si bien es cierto, consta en Alianza País como presidente nacional de esta organización política, nunca ejerció como tal ese cargo. El presidente Moreno no tuvo un papel protagónico, por ejemplo, en el armaje de las listas de candidatos para las elecciones seccionales del 2019 y tampoco, mucho menos, tuvo algún tipo de intervención en la designación del binomio presidencial Jimena Peña, Patricio Barriga y el armaje de las listas de asambleístas.
Y hoy el presidente Moreno, el 27 de febrero, un día después de que le abren un proceso disciplinario, decide hacer lo que debió haber hecho hace mucho tiempo, y era dar un paso al costado, porque estaba claro que Lenín Moreno no se sentía cómodo en Alianza País. No se sentía cómodo hace rato y no ejerció su condición de presidente de esa organización política. Entonces yo pregunto, tanto la actitud de Alianza País cuanto la actitud de Moreno terminan siendo una burla para el país. Una burla. Y ocurre además, como corolario, cuando Alianza País ha tenido la derrota más dura de su historia. Alianza País nace como organización política en el 2006, como parte de un gran colectivo llamado Acuerdo País. Era una especie de movimiento de movimientos que aglutinaba varios sectores políticos y sociales que confluyeron en torno a una candidatura en 2006 y ganaron las elecciones. Y luego ganaron la consulta popular que permitió la instalación de la Asamblea Constituyente y tuvieron mayoría en la Asamblea Constituyente de Montecristi. Era un movimiento de movimientos. Hoy esa organización política que dominó la Asamblea Constituyente, si mal no recuerdo, en Montecristi tuvieron 80 legisladores, si la memoria no me es infiel. Eran la primera minoría en la Asamblea del 2009. Tuvieron una mayoría sin precedentes en la historia de la República en la Asamblea que se instaló en 2013, 100 de 137 legisladores, una mayoría inédita en el país. O sea, muy por encima del mínimo de 70, que es una mayoría absoluta, y muy por encima del número de 91, que es una mayoría calificada de 2/3 partes, que permite reformar la Constitución, por ejemplo. Y muy por encima de los 74 que tuvieron en 2017, más allá de que esa mayoría duró un suspiro, como decía, se rompió por la implosión interna. Y hoy Alianza País, en la asamblea que se posesionará el 14 de mayo del 2021, tendrá cero. No tendrá un solo legislador. ¿Configurando acaso el principio del fin? Le vamos a preguntar más adelante a Jimena Peña si ese es el principio del fin. Diego Fuentes, quien es uno de los voceros de Alianza País, tuiteaba que justamente con la salida de Lenín Moreno comienza la renovación. Mucho me temo que esa renovación va a ser muy complicada, y mírese en el espejo de lo que le pasó a la democracia popular luego del gobierno de Yamil Maguad. Solamente mírese en ese espejo. Después del desastre del gobierno de Yamil Maguad, la democracia popular no pudo reverdecerse, no pudo reconstituirse. Se presentaron luego como un partido de centro humanista. Y ojo, la ADP era un partido muy organizado, que tenía escuelas de formación, que tenía apoyo internacional de fundaciones europeas, que tenía una orientación, una línea ideológica vinculada a la democracia cristiana. Pero quedó el estigma del gobierno de Maguad y de la manera como en el año 99 le metieron la mano al bolsillo a los ecuatorianos y se llevaron infamemente los repósitos de los ecuatorianos en marzo del año 1999, hace casi 22 años. Justo estamos en marzo, hace casi 22 años. Pero como aquí tenemos memoria corta, no se han de acordar algunos a los que les conviene no hablar de esos episodios. Entonces ya le pasó a la democracia popular y no volvió más la democracia popular, ya no existe la democracia popular. Y es una pena, porque ese era un partido muy organizado, que uno puede discrepar o no con su visión ideológica, pero tenía un componente ideológico la ADP. Y desapareció. Pregunto, sin pretender hacer una comparación, porque cada organización política tiene su propia naturaleza, pero ya le pasó a la ADP, le podría pasar lo mismo a Alianza País, después de los episodios que les estamos comentando. Y otra cosa, hola contertulio, buenos días. La persecución a ex compañeros con los cuales se sentaban en la misma mesa. Son cosas que tal vez no se dieron cuenta en su momento, o pretendieron hacerse los locos en su momento. Y son cosas que evidentemente se deben reflexionar, se deben analizar y deben estar allí en el debate. A mí en lo personal me parece una broma de muy mal gusto que a estas alturas Moreno se desafilie y Alianza País le quiera abrir un expediente disciplinario. En fin, parte del debate político.
Como también debería ser parte del debate público, del debate político, amable audiencia, ya dejarse de las trivialidades, de las banalidades, de las tonterías, y perdón que me exprese de esta manera. A mí, créanme, no me interesa si Guillermo Lasso aparece con zapatos rojos o aparece o le abrieron una cuenta de TikTok. Créanme, a mí no me interesa, me da exactamente igual. A mí no me interesa si Andrés Arauz no se sabe la primera estrofa del himno nacional. Yo sí quisiera saber cuántos ecuatorianos se saben las 6 estrofas del himno nacional. Yo les apuesto que muchos ecuatorianos ni siquiera tienen claro que la estrofa que cantamos, los primeros 2 hijos del suelo, es la segunda y no la primera estrofa. Porque en el Ecuador cantamos el coro y cantamos la segunda estrofa. Y estoy seguro que habrá gente que no tiene claro, que no se acuerda, porque eso aprendimos en la escuela, que la que cantamos es la segunda estrofa y no la primera. Cantamos los primeros 2 hijos del suelo y no indignados los hijos del yugo que te impuso la ibérica audacia. De esta injusta y horrenda desgracia que pesaba fatal sobre ti, se han de haber olvidado. Yo sí me aprendí la primera estrofa, a mí me obligaron a aprenderme la primera estrofa y esto ahora me lo sé. Por eso siempre utilizo, cuando uno está molesto, más indignado que los hijos del yugo. ¿Sí o no, DJ? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Tú te sabes la primera estrofa? No me sé. Silra no se sabe la primera estrofa. ¡Qué vergüenza, no! Ya, ¿saben qué? ¿Saben qué? A mí no me importa. Carlos DJ sí creo que se sabe la primera estrofa, o están haciendo memoria. A mí me da lo mismo. ¿Saben qué me interesa a mí? Y yo les convoco a ustedes, oyentes, televidentes, internautas. Yo les convoco a ustedes a que dejen de lado las trivialidades, las banalidades, las simplezas del debate político, que los zapatos de Lasso, que Arauz no se sabe la primera estrofa, por el amor de Dios. Lo de fondo. 650,000 ecuatorianos perdieron el empleo adecuado en un año, de diciembre del 2019 a diciembre del 2020. Eso es lo de fondo. Lo de fondo son las cifras de pobreza que han aumentado exponencialmente en los últimos años. Eso es lo de fondo. Y lo publicaba ayer el colega y amigo Juan Carlos Aizprúa en su cuenta Twitter. Voy a dar cuenta justamente de lo que publicaba Juan Carlos el día de ayer. Sobre estas cifras espeluznantes que deben llamarnos la atención, pues. Que no podemos normalizar. Porque aquí lamentablemente nos dedicamos a hablar de cualquier cosa. Decía Juan Carlos, por ejemplo, desempleo en el Ecuador, con base en las cifras del INEC. Ayer se presentaron 2 documentos, las cifras del INEC, que aunque algunos sectores y algunos especialistas discuten la metodología que hoy utiliza el INEC, incluso utilizando esa metodología, lean a Byron Villasís, exdirector del INEC, que por ejemplo es muy crítico sobre el cambio de metodología, que señala que aquí, por ese cambio de metodología, en lugar de medir Quito y Guayaquil, terminan midiendo Cuenca y Ambato, que tienen otras realidades totalmente distintas a lo que pasa en las 2 ciudades más grandes y más económicamente activas de la República. Independientemente de aquello, o más allá de aquello que es importante, aún así, las cifras son reveladoras en cuanto a desempleo y pobreza. ¿Qué publicaba ayer Juan Carlos Aizprúa? Desempleo en el Ecuador, la población económicamente activa es de 8,090,249 personas. De esa cantidad, 5,594,530 personas no tienen un empleo adecuado hasta diciembre del 2020. De una población económicamente activa de 8 millones, 5.5 millones de personas no tienen un empleo adecuado. Eso debería preocuparnos. No los zapatos de Lasso, ni la primera estrofa del himno nacional que supuestamente no se la sabe Andrés Arauz. Añadía Juan Carlos ayer, aumenta la pobreza en el Ecuador con datos preocupantes. La pobreza en diciembre del 2019, 17,2%, en diciembre del 2020, 25,1%. Un aumento de las cifras de la pobreza. Más ecuatorianos empeorando sus condiciones de vida. Y la pobreza extrema. A diciembre del 2019, 4,3%. A diciembre del 2020, 9%.
gente que, en el caso de la pobreza extrema, vive con algo así como $50 al mes. ¿Cuánto nos hablan? ¿Cuánto la sociedad debate estos temas? ¿Cuánto? ¿Cuánto debate estos temas? Pero están enfocados en los zapatos de Lazo y el TikTok de Lazo, y están enfocados en la competencia de TikTok de Arauz con Lazo, y están enfocados en que Andrés Arauz, ¡ay, qué horror! No se sabe la primera estrofa del himno nacional, no es patriota. Por Dios. Yo creo que los zapatos a Guillermo Lazo no le hacen más ni menos, ni el no saberse la primera estrofa del himno a Andrés Arauz no le hace más ni menos. Dejémonos de trivialidades, de banalidades, queridos amigos y amigas. Yo estoy convencido que ustedes van a coincidir conmigo en esta visión. Y vamos poniéndonos serios y debatiendo o exigiendo que los candidatos presidenciales le presenten soluciones al país, porque al final, uno de los dos, Lazo o Arauz, ganará las elecciones el 11 de abril. Y uno de los dos, Lazo o Arauz, se posesionará como presidente de la República el 24 de mayo. Y va a asumir un país debilitado institucionalmente, con grandes complicaciones económicas, con una carga enorme a nivel social, con esas cifras de pobreza y de pobreza extrema, con esas cifras de desempleo, que pese al cambio de metodología no pudieron taparlas, porque es una realidad la que vive el Ecuador. Es una realidad. Y estas son las cosas que deben ser debatidas a profundidad por parte de los candidatos y por parte de la sociedad. Y de esto lamentablemente poco se habla. Y hagamos un mea culpa también desde nuestra condición de medios y de periodistas, pues. Nosotros muchas veces también contribuimos a que la sociedad debata tonterías, trivialidades, banalidades, cosas sin importancia. No vamos a los temas de fondo. No vamos a los temas de fondo. Los temas de fondo van de la mano con qué va a pasar con el país después del 24 de mayo. Gane Arauz o gane Lazo. ¿Cuál va a ser la orientación económica? ¿Qué va a pasar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál va a ser la relación del futuro gobierno con la Asamblea Nacional, en donde ninguno de los dos va a tener mayoría? O sea, si gana Arauz las elecciones el 11 de abril, se va a encontrar con un escenario distinto al que se encontró Moreno cuando ganó las elecciones y se posesionó el 24 de mayo del 2017. Porque cuando Moreno ganó, tenía mayoría en la Asamblea. Aunque esa mayoría duró muy poco tiempo y se rompió, Moreno tenía mayoría, ganó y tenía el control de la Asamblea. Y cuando Correa ganó en 2013 y ganó la constituyente en 2007, Correa tenía mayoría. Y Alianza País era la primera minoría en 2009. Y logró ser mayoría con una confluencia de varios votos adicionales. Si Arauz llega a ganar las elecciones, se va a encontrar con una asamblea en la cual no va a tener mayoría y va a precisar hacer acuerdos políticos. Y lo mismo si gana Lazo. Menciona Arauz porque la corriente política de Arauz ya gobernó el país entre 2007 y 2017. Y en el caso de Lazo, esta es la tercera incursión como candidato presidencial del aspirante del movimiento Creo. Lazo tampoco tendrá mayoría, evidentemente, porque su movimiento, además, fruto justamente de la situación política, del resurgimiento de Pachacutic, del resurgimiento de Izquierda Democrática y del método de asignación de escaños, impulsado por algunos de los legisladores del propio movimiento Creo, terminó Creo también siendo perjudicado por ese método de asignación de escaños. Terminó siendo así. Y por eso nadie tiene mayoría en la próxima Asamblea Nacional. Les va a corresponder a los dos, Arauz o a Lazo, buscar alianzas legislativas para poder llevar adelante un proyecto político. El de Arauz o el de Lazo. Que está claro, las visiones de los dos son distintas. Son distintas.
Y dependiendo de esa visión, el país tiene que tener claridad sobre cuál va a ser la política económica. La economía termina siendo lo más importante. La economía. Y la necesidad, aparte de la economía, de reconfigurar esta institucionalidad tan debilitada que tiene el Ecuador. Porque las cosas cambiaron para no cambiar, en algunos casos, y en otros para empeorar. Las cosas han empeorado en el Ecuador a nivel institucional. Es una debilidad impresionante. Y miren ustedes lo que está pasando a nivel electoral. Solamente mírense en el espejo de lo que está pasando a nivel electoral. Así que exijamos, querida audiencia, a los candidatos que nos hablen de eso. De eso. No del TikTok de Lazo. Y de que Lazo tiene más seguidores que Arauz. Y que Lazo le está ganando a Arauz en el TikTok. Y que los zapatos rojos de Guillermo Lazo. Y que Andrés Arauz, oh, qué malo, no se sabe la primera estrofa del himno. Apréndanse la primera estrofa. ¿Ah? Apréndanse. ¿Cuántos de ustedes se saben las 6 estrofas del himno? Bueno, y para cerrar el comentario del día de hoy, esperando que la audiencia se ponga seria también y les exija a los candidatos que se pongan serios. También depende de nosotros, ¿no? Depende de nosotros. Ayer se denunció el 1.000.000, 400.000, 50.000, no sé cuantagésimo ejemplo de selectividad de la Administración de Justicia. Aquí en el Ecuador, una vez más, cuando están apuraditos y les conviene, respetan los tiempos o incluso se pasan por encima de los tiempos mínimos que establecen las leyes. Y cuando no les interesa, las denuncias las cogen y las guardan en un archivo o las meten en un cajón y se hacen los locos. El 23 de febrero, la Defensoría del Pueblo publicaba en su cuenta de Twitter, 23 de febrero, ojo, estamos 3 de marzo. La Defensoría del Pueblo, en vigilancia del caso de peculado por la compra de pruebas COVID-19 en la Municipalidad de Quito, interpone un habeas corpus para garantizar la vida de Jimena Abarca, secretaria de Salud del Distrito Metropolitano de Quito. Jimena Abarca tiene orden de prisión preventiva. Jimena Abarca es adulta mayor y es secretaria de Salud del Distrito Metropolitano de Quito. Ustedes conocen que hay una investigación en curso y hubo una vinculación sobre el alcalde metropolitano Jorge Yunda, que está con grillete, sobre la coordinadora técnica de la Secretaría de Salud, Linda Guamán, que está con grillete, y sobre Jimena Abarca, que tiene prisión preventiva. Entonces la Defensoría presenta justamente este pedido de habeas corpus. En su comunicado, en el marco de la vigilancia del debido proceso en el caso de peculado por la compra de pruebas COVID-19 en el Distrito Metropolitano de Quito, la Defensoría del Pueblo ha evidenciado posibles vulneraciones de los derechos a la libertad personal, la integridad y los derechos conexos de la señora Jimena Abarca Durán, secretaria de Salud del Distrito, y ha interpuesto una acción de habeas corpus en el marco de sus competencias con la finalidad de garantizar su vida y su integridad personal. 23 de febrero. Ayer, 2 de marzo, la secretaria de Salud Jimena Abarca postea en su cuenta Twitter, inaudito, hace 6 días el Defensor del Pueblo interpuso un habeas corpus para garantizar mi vida. Según la Constitución, en 24 horas se debe convocar a la audiencia. Quiero denunciar que hasta el día de hoy no ha sido convocada esta audiencia de habeas corpus. ¿Por qué traigo a colación esto? Ustedes, queridos oyentes, televidentes, internautas, jamás me han escuchado ni me escucharán a mí decir que fulano, sultano, mengano, perencejo son culpables e inocentes. Yo no soy ni juez ni soy fiscal. Soy apenas periodista. Y a mí el micrófono no me da patente de corso para decir que fulano, sultano, mengano, perencejo son culpables o inocentes. Y ustedes saben que procuro el micrófono manejarlo con un mínimo de responsabilidad. Yo no soy juez, ni soy fiscal. Siempre me van a escuchar a mí exigir, eso sí, exigir, levantar mi voz y levantar la voz de quienes hacemos este espacio y de exigir a las autoridades de la función judicial
el respeto al debido proceso, a la presunción de inocencia, que a algunos le cae mal, porque en el Ecuador aquí todos son culpables aunque demuestren su inocencia, y no entienden que el principio jurídico es que todos son inocentes mientras no se demuestre la culpabilidad. Aquí las cosas son al revés y más. Todos son culpables aunque demuestren inocencia, ya los estigmatizan. Y las redes se terminan convirtiendo en este espacio en el cual toditos somos culpables, toditos. Y juegan con la imagen de la gente. Aquí no se respeta la presunción de inocencia. El abrir una investigación no significa que una persona se robó la plata. Está bien que abran una investigación, pero en derecho. Y que no abusen y no jueguen con los derechos humanos de la gente. Y si la persona investigada, las autoridades, la fiscalía, comprueban de que cometió una incorrección, un delito, pues ahí están las leyes. Y las leyes establecen sanciones. Y si son responsables, pues que respondan ante la ley y ante la administración de justicia. Pero aquí en este caso, ¿cómo es posible que si la propia norma establece 24 horas para convocar una audiencia de habeas corpus, pasan 6 o 7 días y ni siquiera tienen la cortesía de responderles? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué dejan en indefensión? ¿Por qué no respetan los derechos humanos de la gente? ¿Por qué para unos casos sí son pero ágiles, rapidísimos? Para unos casos sí. Y para otros, en cambio, pucha, se hacen los locos, que no les conviene. Porque están pendientes del momento político, están pendientes de las encuestas, están pendientes de lo que dicen los medios. Sentencian a través del Twitter, acusan a través del Twitter, allanan a través del Twitter, cuando les conviene. En lo personal, y ustedes me han escuchado a mí muchas veces, yo repudio esa práctica, cuestiono esa práctica. Jamás cuestionaré el derecho y la obligación que tiene la Fiscalía de investigar y la obligación que tienen los jueces de juzgar y sancionar si es que hay méritos. Pero todo esto en derecho, respetando los derechos de la gente. 6 días, 7 días y no se da una audiencia que debió haber sido convocada 24 horas antes. Esto tenemos que como sociedad cuestionar, porque no puede ser posible que se juegue con los derechos humanos de la gente. Como digo, yo no soy nadie para decir que la doctora Barca, la doctora Guamán, el alcalde Yunda son culpables e inocentes, y no lo voy a hacer. Pero sí exijo como periodista y como ciudadano que tengan un juicio justo, pues. Una investigación en derecho, que se respeten sus derechos constitucionales y sus derechos humanos.